Vamos a pasar enseguida sobre la sección de derechos reales. Luego, posteriormente, derecho de familia lo va a hacer el otro asistente, Walter. Pero yo voy a encargarme de este derechos reales. A ver, iniciemos. Ya. Las cosas y su posición. En este caso, sí, pasemos a esa. Ya. ¿Qué es una cosa? Primero que nada, esta lectura me parece, antes de iniciar, ¿no? Me parece muy importante que la puedan leer y en este caso, si no, si les dificulta algún tipo de concepto, porque yo entiendo de que son conceptos que ustedes no van todavía, ustedes van a ver estar viendo esto el próximo año, en general, con distintos profesores que enseñan reales. Sin embargo, sí al menos esta lectura me parece muy buena introductoria para que ustedes puedan analizar estos conceptos posteriormente, ¿no? Seguro han visto conceptos como sucapión, han visto los modos originarios y derivados, que esto sí o sí les van a enseñar el próximo año. Así que, o el concepto de cosa mismo, ¿no? Que es donde se inicia este estudio de los derechos reales. Bueno, iniciemos. La cosa. Es un objeto susceptible de apropiación y disfrute. Es importante, pues, son los objetos sobre los que se tienen y ejercen mucho y los derechos que se tienen. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Aquí el autor y bueno, los autores mencionan, en este caso, unas clasificaciones. Sin embargo, yo he puesto las más importantes que a mi parecer serían, ¿no? Las corporales, incorporales, las divisibles, indivisibles y las muebles, inmuebles, que son las que hoy en día se toman en cuenta más que nada, ¿no? Las primeras son las tangibles, las que se pueden tocar. Yo puedo tocar mi cartuchera. Y las segundas consisten en un derecho, como un crédito o un usufructo, que será materia de que vamos a seguir viendo esto posteriormente, ¿no? Luego, las divisibles, indivisibles. Las divisibles podrían llegar a fraccionarse sin perder su función. En este caso, podría llegar a ser una finca, ¿no? Se podía dividir. Mientras que las indivisibles sufrían daños al ser separadas. Por ejemplo, un animal. En ese momento, por ejemplo, imagínense, había una oveja, ¿no? Si yo partía la mitad de una oveja, pues la oveja se moría, ya es indivisible. Y las muebles inmuebles, que son las que hoy en día se toman más que nada en cuenta. Los muebles podían desplazarse, las de Salomón, las muebles podían desplazarse sin daño, mientras que los inmuebles estaban unidos. Las muebles, por ejemplo, se tiene este código civil. El código civil, yo soy dueño de este código civil, no dice mi nombre, pero es mi código, ¿no? Sin embargo, mi casa está unida al suelo, como un edificio, una tierra, en general está unida al suelo, ¿no? Mi casa no se puede mover, ¿no? Ni que vengan un montón de gigantes, en general, casi imposible. Así que bueno. Siguiente, por favor. Ya. Y aquí quiero que ustedes participen. Voy a estar más bien anotando a los que vayan a participar. Acá tengo mi... Ya. Posesión y propiedad. Son dos conceptos muy distintos en los que pueden llegar ustedes a confundirse, pero son conceptos completamente distintos. Quisiera que alguien me lea, por favor, el artículo 896 del Código Civil, y esto cuenta como punto de participación. Sí, Hanna. Hola, ¿se me escucha? Sí, 836. 896. Ah, ya no. Mm, ya, acá lo. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Perfecto. Sí, esto bueno, según los romanos, ellos definían como una situación de poder de hecho sobre alguna cosa o algún derecho, al cual se le otorga una protección jurídica sin juzgar quién es su dueño, ¿no? Los romanos lo diferenciaban de la propiedad. Isabel. Sí, que había leído para leer el código, ¿no? Ah, sí, bueno, justo iba a preguntar quién podía leer el de propiedad. En este caso, si quieres leer el de propiedad. El artículo Artículo 923. 923. Sí, aquí lo tengo. Ya, dice, capítulo primero, disposiciones generales, definición.
La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Ya, perfecto. Pues sí, ¿por qué los romanos lo diferenciaron de la propiedad? Yo, chicos, no se preocupen, yo les voy a estar, los que todavía no participan, no se preocupen, yo voy a estar preguntando para que lean, para que, si tienen alguna definición sobre cierto concepto durante toda la sesión, así que no se preocupen si no participan todavía. Normal, pueden bajar su mano y luego seguir, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo diferenciaban de la posesión de la propiedad? Porque la propiedad, uno tenía una titularidad jurídica, en cambio la posesión era más un hecho, ¿no? La disponibilidad fáctica. Esto se los voy a ir ejemplificando mejor en las siguientes diapositivas. Sin embargo, ¿alguien tendría algún ejemplo de diferencia entre posesión y propiedad? Algo que se le ocurra, algo para ver si estamos yendo en la misma sintonía. Podría ser que posesión es, por ejemplo, lo que yo tengo sobre mi celular y propiedad sobre mi casa que puede ser escrita. O sea, tengo un documento que me respalda. Eh, ¿Podrías repetir, por favor? O sea, que posesión es más el poder que tengo sobre mi celular, por ejemplo, que es simplemente algo que puedo comprar en cualquier lugar. Y la propiedad puede ser mi casa, que tengo un documento que establece que la casa es mía porque he hecho un contrato, un acto jurídico. Ya, sí, sí, sí. Bueno, hay veces, por ejemplo, claro, en este caso existe, para la casa existe una titularidad, un título, ¿no? Que dice, esta es mi casa, yo soy propietaria de esta casa. Sin embargo, hay, por ejemplo, ¿no? No sé si tienen esta figura del ocupante precario o en general alguien que, por ejemplo, o gente que invade, ¿no? Ellos poseen la casa, la poseen porque están dentro de la casa y viven continuamente ahí, invaden una casa, por ejemplo. Sin embargo, no son propietarios de la casa. Hay una diferencia clave, ¿no? Eh, Como yo podría indicarles un ejemplo. Sí, Mariana, Micaela, ¿sí? ¿podría participar? Sí, claro. Bueno, posesión para mí, bueno, no solo para mí, para el ordenamiento creo que se entiende como control y propiedad es más un reconocimiento formal que cumple con la formalidad de estar reconocido públicamente mediante, por ejemplo, un organismo público, que en este caso en nosotros sería la SUNARP. Ya. Sí, está bastante bien. Por ahora voy a seguir continuando con la asesoría, pero básicamente está muy bien, Yerick, o Jerick, no sé cómo se dice, pero Yerick, Derek, Jerick. Yerick, Derek. ok, perfecto. Yo voy a ir avanzando y ustedes pueden ir respondiendo las preguntas que hago o leyendo el Código Civil mientras les indico, ¿no? Bueno, en este caso ya creo que tenemos muy en claro la diferencia entre posesión y propiedad. Propiedad se tiene esta titularidad jurídica, en cambio en la posesión existe este ejercicio de hecho, algo fáctico, una disponibilidad fáctica que existe, ¿no? Y hay tres tipos de posesión, según lo señala la lectura. Por ejemplo, la posesión naturales, que supone una simple tenencia, una tentación de la cosa, o sea, el hecho de que yo tenga algo, ¿no? Simplemente, ¿no? La posesión típica, en este caso era una situación en la que se tenía disponibilidad la cosa, usted con exclusión de otros, y se defendía por interdictos. Y la posesión civilis, que esta puede llegar a transformarse en una propiedad por usucapión y por justo título y por buena fe. Esto sí, son conceptos un poquito Hola, distintos. ¿Sí, Adriana? discúlpame que te corte, porque justo estás hablando del tema del que me quedó duda, ¿no? Porque, claro, la posesión naturalis está bastante clara, ¿no? Pero en cuanto a la típica o dicterdicta o la civilis o ad usucapionem, ¿no? Según la lectura, en ambos se necesita el corpus y el animus. Entonces, como que no entiendo realmente por qué una te puede convertir en dueño por usucapión y la otra no. O sea, qué de diferencia hay o algún ejemplo un poco más claro, porque, o sea, ambas están ejerciendo lo mismo y en ambas, en teoría, según lo que he estado buscando por mi cuenta, necesitan también buena fe, ¿no? Entonces,
me quedé en el aire. Sí, justo hay una parte en la lectura que menciona cómo los romanos no lograron distinguir no lograron distinguir muy bien el hecho de ver cuando hay una posesión interdicta y una posesión civilis. Se trataron de ver distintas doctrinas. Aquí ahí surgen teorías, por ejemplo, la de Savigny. En este caso, justo él menciona que era necesario pues tener el ánimos, ¿no? De tener la intención de tener la cosa como tal. Y Jering mencionaba la conciencia y la voluntad de tener eso también, ¿no? Sin embargo, acá mencionan también el tema del justo título, que esto es, no sé si has podido llegar a investigar. Por ejemplo, en este caso, el justo título llegaba a ser el motivo por el cual uno podía decir, ¿sabes qué? Es verdad, yo puedo ser propietario. Es cierto que los romanos no llegaron a distinguir muy bien esta diferencia entre la posesión civilis y la posesión interdicta. Sin embargo, hoy en día sí es posible diferenciarlo, ¿no? O bueno, la diferencia entre los interdictos y el usucapión. No sé si ahí pudo esclarecerse un poco tu duda. La verdad es que todavía estoy un poco mareado con esos dos. No, porque sí, te entiendo. Sí he visto que no había una fácil distinción entre ambos y esto, pero es que tiene o sea, el usucapión creo que engloba la otra, pues porque basta con que hayas tenido la posesión por cierta cantidad de años, o sea, en ambas necesitas el corpus y el animus, ¿no? Entonces, y en ambas en teoría también hay buena fe, entonces son prácticamente lo mismo, solamente han creado un nombre en este extra. caso, cuando se trata del interdicto, justo creo que la siguiente diapositiva, si podrías bajar por favor un poquito, Joshua. Baja, por favor. Ya. Este es el mecanismo procesal creado por el pretor para defender la posesión. Y sí, en este caso el poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. O sea, no es necesario estar investigando si hay un título como tal para poder defender. El interdicto, más que nada, se refiere a cuando es un mecanismo procesal que, en este caso, el pretor, una entidad pública ahí en Roma, defendía la posesión automáticamente, ¿no? Decía, hoy en día es usado para decir... yo soy poseedor legítimo de cierto bien, cierto mueble, cierto etcétera. Y le están arrebatando, me lo quieren arrebatar. Exijo protección jurídica. Hay diferencia entre figuras. Está como tal el interdicto y la diferencia entre el usucapión, que ya es tener un largo tiempo, ¿no? Más que nada la diferencia es de estos dos, son las figuras que se mencionan. Tanto el interdicto como usucapión son conceptos distintos. Así que, si bien es cierto, los romanos no diferenciaron muy bien esto, más que nada por el tema de justo título, buena fe, corpus animus, sí se diferencia más que nada hoy en día en términos procesales, en términos civiles, etcétera, ¿no? Eso es, más que nada, no sé si se pudo ver más que ello, o quizás solventar la duda, porque entiendo, pero son distintos conceptos, más que nada se va dirigido a ello, ¿no? Sí, gracias. Ok. Una consulta. Yo esa parte también tenía duda y en mi caso yo busqué sobre la palabra de usucapión y me salía que la persona se hacía dueño si era o habitaba el terreno de manera pasiva o que actuaba como dueño y no había una intervención externa, ya sea del verdadero dueño de otra persona, que lo desalojara de ahí. Más o menos era algo de 5 o 10 años, donde la persona que tuviera el terreno lo tratara como suyo podría adquirirlo. No sé si eso también aplica o también se entenderá en la lectura, porque yo entendí que era que la persona, porque te dice que si lo utiliza durante determinado tiempo, se le puede dar o asignar como el nuevo. Qué bueno. Pero no que sé si también lo toman de esta manera aquí y de la manera. Sí, justo, bueno, en este caso la lectura está ambientada en España. O sea, esta lectura es más que nada de España. Los autores son españoles, los juristas son españoles, por eso ahí mencionan algunas cosas del Código Civil que no condicen en el Código Civil que tenemos, ¿no? Sin embargo, sí son figuras parecidas, por tanto es por eso que se dejó la lectura, pero sí, justo usucapión, vamos a verlo más adelante. Normal, no hay problema si lo puedo llegar a explicar más adelante para que tengan una idea más clara ahí.
Sí, está bien. Ya, perfecto. ¿Podemos subir, por favor, Joshua? Creo que me parece muy bien que estén investigando, chicos. Es un tema muy interesante y es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Ya, justo como estaba comentando el compañero, corpus y ánimos. En este caso, el corpus representa el elemento material o físico, pero la posesión se refiere a esta tenencia a efectiva de la cosa. Yo tengo en contacto esta cosa, yo la estoy agarrando. Y fue poco a poco, en el tiempo, elaborándose una noción distinta, una espiritual. Y justo ahí Sabini lo define como una posibilidad física. No necesariamente es tenerlo, sino la posibilidad física de hacer lo que se quiera hacer con la cosa. O de tener la cosa y poder hacer lo que se quiera con ella. Y justo el animus, ya posteriormente es otro elemento, es la intención del sujeto de tener la cosa para sí y de ejercer un poder de hecho con exclusividad e independencia respecto a otras personas. Yo tengo la intención, a ver, yo al ejercer yo al tener aquí mi cartuchera, yo tengo la intención de que esta sea mi cartuchera y usarla para poder tener mis lapiceros, mis resaltadores, etc. Y yo estoy agarrando mi cartuchera, yo estoy teniéndola aquí. Estos dos elementos de forma simultánea son obligatorios para poder adquirir la posesión. Justo como se menciona ahí en la diapositiva. Siguiente, por favor. Ya. Justo como estábamos también comentando, porque la lectura menciona la parte de la defensa interdictal. En este caso se menciona justo una consulta, ¿no? ¿Por qué amparar un estado de hecho sin averiguar antes si se tiene un título para poseer? Bueno, el mecanismo procesal como tal para poder defender esta posesión, a diferencia de defender la propiedad, precisamente es por eso, ¿no? Porque todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión. Y ahí Savigny invoca razones de paz social, de que nadie debe despojar por la fuerza cierto bien, etcétera, ¿no? Y acá se mencionan dos interdictos. Los interdictos de retener, cuando alguien amenaza o perturba o pues quiere quitar la posesión. Yo, por ejemplo, estoy acá y viene acá otra persona y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar tu cartuchera. Al toque, interdicto de retener. Me quieren quitar mi cartuchera. Alguien ayude, por favor, ¿no? Y en este caso, el interdicto de recuperar, cuando se reintegra la posesión a quien ha sido desposeído. Me quitaron mi cartuchera. En este caso, yo pues puedo interponer un interdicto de recuperar y puedo tener tutela para poder recuperar mi cartuchera. Siguiente, por favor. Ya. Justo pasamos al capítulo 3, que es el tema de la propiedad. Aquí, cuando ustedes vayan a ver su curso de derechos reales, van a ver algo bien, bien importante, que es la diferencia, ¿no? Como introducción, la diferencia de derechos reales como de obligaciones. En este caso, se distingue por 3 puntos esenciales que menciona la lectura. Por ejemplo, el demandante dirige su pretensión sobre una cosa. Yo, bueno, en este caso, en términos procesales, ¿no? Cuando hay derechos reales y derechos de crédito. No hay una relación entre otra parte. No hay otra persona acá. Somos yo y la cosa. Y por tanto se da esta inmediatividad. Estamos la cosa y yo, ¿no? Y se genera un deber general que debe ser respetado por todos. Su eficacia erga omnes. Y esto es muy importante. Esto yo diría que se lo lean bastante. La eficacia erga omnes, la eficacia que es para todos. Todos deben respetar que esto es mío. Y el derecho de crédito. Aquí hay, la diferencia principal es que hay dos personas, o bueno, dos sujetos, se podría decir, una relación jurídica, ¿no? Acreedor, deudor, la usual. El demandante dirige su pretensión frente a otra persona que le debe algo. Y aquí el derecho de crédito opera en una relación entre dos personas. Hay una persona que está obligada a este respeto, no es como tal todos quienes son, ¿no? No, por ejemplo, no todos van a estar respetando el derecho de crédito de esta persona, sino esta persona con la otra persona. No sé si se le llegó a entender, si no vuelvo a repetir. ¿Sí? ¿Chicos? Okay. Micaela, ¿podrías repetir la diferencia entre Sí, erga sí se omnes entendió, Micaela. interparte? Ya. Bueno, sí puedo repetir normal la diferencia. Bueno, erga omnes es el término usado para que una persona, por ejemplo, puede... yo tengo mi cartuchera. ¿Tú me la puedes quitar?
No, porque es mía, ¿no? ¿Otra persona me la puede quitar? No, tampoco, es mía. Erga omnes tiene una eficacia para todos. Es decir, todos deben respetar que esta es mi cartuchera. Sin embargo, si tenemos un derecho de crédito, por ejemplo, esta cartuchera, yo, no sé, hay otra persona acá, y en este caso, yo le vendo mi cartuchera, ¿no? Pero digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar en cuotas. Ya, está bien. La persona me va a pagar en cuotas. Ya, está bien. Chévere. Cuando yo paso la cartuchera, esta persona tiene el derecho de pagarme. ¿Acaso otra persona tiene que meterse en esta relación? Como que dos personas. No debería, ¿no? Porque es la relación o el negocio, el acto jurídico que estoy realizando es entre dos personas, entre la persona Pepito y yo, por ejemplo. Y en este caso, si es que me llega a faltar y no me paga una cuota, ahí esta persona está obligada a que me sea seguir pagando y seguir pagando. Bueno, en general está obligada, no siempre, ¿no? Pero ¿qué sucede si no me está pagando? Pues ahí surgen, yo puedo interponer ciertas cosas, ese es un tema más, más metido en temas procesales, etcétera. Pero eso, pues, ¿no? La eficacia ahí es interpartes, entre las partes. Sin embargo, si yo tengo acá mi cartuchera y solamente soy yo con mi cartuchera, la eficacia es erga omnes, para todos. Se logró llegar a entender a él. Ahora sí. Ya, ok. A ver, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es la propiedad? ¿Alguien, para que vayan a leer, alguien tiene el Código Civil a mano? Sí, Sí, chicos, ¿quién habla? Mariana. Ya, Mariana. ¿Puedes leer normal? Ok, sí. Ya, artículo. Artículo 223 del Código Civil. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Perfecto. Pues sí, la propiedad en general tiene unas facultades fundamentales como tal, y también los romanos usaron 3 términos para poder referirse a ella en un inicio. Por ejemplo, el más antiguo, siendo el mancipio, referido como tal a la prehensión, a la ocupación material con la mano, ¿no? Con físicamente. Luego el dominium, que llegó a pasar a ser el término por excelencia en ese momento, el dominium, que implica ya como tal un señor jurídico pleno, ¿no? Señorío jurídico pleno. Y ya posteriormente se da este término propietas, que es el que pasa a ser el que se usa hoy en día, ¿no? Aparece más tarde en relación con el usufructo, que posteriormente vamos a ver, y mantiene este concepto se mantiene durante el tiempo. Ya posterior a esto se tiene este contenido de la propiedad, el hace facultades que el titular ostenta sobre la cosa, y se habla sobre 3. El jus utendi, el jus fruendi y el jus disponendi. El jus utendi, el derecho de usar, poder utilizar la cosa para su goce y beneficio. El jus fruendi, el derecho de hacerse propietario con los frutos. El derecho de enajenar o disponer de la cosa inter vivos o mortis causa, el jus disponendi, ¿no? El poder yo vender, poder hacer la cosa, disponer de la cosa. Y en este caso no se permitía el abuso. No había ahí Roma, antes se hablaba, ¿no?, del jus abutendi, no se permitía el abuso, pero sí, hoy en día también no se permite el abuso. ¿Alguien tiene su Código Civil a mano que me pueda leer el artículo 2 del título preliminar del Código Civil? Sí, yo, Yerick. Ah, ya. A ver, voy a bajar todas las manitos mejor porque son 11 personas. Voy a bajarlas y lo hago primero yo. A ver. Ya, chicos. ¿Quién puede leer el artículo 2 del Código Civil? Artículo preliminar. Isabel del Rosario. artículo 2 del título preliminar. Sí, es el artículo 2, si no me equivoco. Sí. Dice: la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Sí, en este caso sí.
No sé si están las delegadas ahí para que me puedan ayudar a ver si sobre las personas que están primero en el orden para participación, porque yo tengo como que o sea, se me bloquea a veces. Sí, Micaela, te ayudo. Sí, muchas gracias, Sherlyn. Listo. Sí. Ya, pues sí, en este caso, hasta hoy en día se tiene, seguro le están enseñando a título preliminar en personas, sobre el artículo segundo, el artículo primero, etcétera, de que hoy en día este ejercicio irregular del abuso del derecho se da cuando uno, pues, excede, ¿no? Excede el uso del mismo. Adriana, ¿tienes alguna consulta? Ella. Chicos, No, pongan su sino manito. que había levantado la mano para leer el título preliminar. Ah, está bien. Sí, sí, sí. No, sí, no se preocupen. Ahí vamos a estar coordinando con los delegados para que puedan ver quién es este primerito. Bajen su manito, chicos. Pues sí, para que estemos organizados todos. A ver. Bueno, sí, bajemos, por favor. Joshua. ¿Sí? Ok. Ya. Aquí se habla de las clases de propiedad, también justo en la lectura. Hablan existen por los tipos históricos, primero la propiedad critaria. Esta fue reconocida por el derecho civil y fue exclusiva para los ciudadanos romanos. Era ilimitada en sus inicios, era perpetua. Luego, posteriormente, ya conforme la lectura iba avanzando, se pasa a esta propiedad pretoria y surgía cuando el pretor protegía a quien adquiría una cosa sin cumplir las formalidades civiles o de quien no era dueño como tal, ¿no? Y ya luego se tiene la propiedad provincial, que recaía sobre fondos fuera de Italia. Siguiente, por favor. Sí, justo cuando estábamos comentando sobre el abuso del derecho, la propiedad no es absoluta y tiene límites impuestos por el interés público. Ahí en la lectura se mencionan, por ejemplo, la prohibición de sepultar cadáveres, la obligación de reparar vías públicas, con normas de altura y estética en edificios, etcétera, ¿no? Y se daban dos teorías. Al inicio se dio la de actos de emulación, que son aquellos que sin beneficio propio y con la única intención de perjudicar a otro, no se prohibía ello, ¿no? No se podía, este animus nocidendi que existía. Y luego se dio la teoría del uso normal, muy parecida, que al propietario se le prohíbe todo acto que cause daño, molestia o perjuicio a otra persona cuando este derive de un uso anormal o extraordinario de la cosa. Siguiente, por favor. Ya. Y aquí pasamos a las acciones de defensa de la propiedad. Se tiene principalmente la acción reivindicatoria. Es la acción principal del propietario que no posee contra el poseedor que no es propietario para recuperar la cosa. El demandante aquí debe probar su condición de propietario. Esta era la probatio diabólica. Es una medio raro, ¿no? Pues sí, para ponerlo en palabras simples. Propietario no poseedor. Yo, por ejemplo, estoy pues alquilando mi casa, ¿no? O bueno, no, ese es un mal ejemplo. No. Ya. Yo, por ejemplo, esta es mi casa. No estoy viviendo ahí hoy en día, etcétera, ¿no? Estoy yendo a otro lado, pero es mi casa. Y alguien se quiere meter a mi casa, etcétera. En este caso sería mejor un interdicto, pero yo no estoy poseyendo la casa en ese momento. A ver, un segundito. Ahí, no hay problema. Etcétera, ¿no? Yo puedo acceder o poner una acción reivindicatoria porque la casa es mi propiedad. Alguien está en mi casa, etcétera, ¿no? Pero es de mi propiedad. O sea, es en sentido muy amplio el ejemplo que estoy poniendo. Sin embargo, para que tengan en cuenta, en la acción reivindicatoria, a diferencia de la posesión, etcétera, el demandante debe probar la condición de propietario. Ahí, hoy en día, se tiene la reivindicación, que es en términos procesales, se lleva a un proceso mucho más largo, donde se tiene que probar la propiedad, etcétera, ¿no? Proceso de conocimiento. Cuando lo veamos TGP, lo vamos a estar revisando. Sin embargo, en el derecho romano se tenía esta acción, ¿no? Que en sus inicios. Para que lo tengan claro, el demandante debía probar su condición de propietario. Esta es la principal. Luego, posteriormente, la acción negatoria. ¿Sí, Fabiola?
Buenas noches, Micaela. Yo había también visto que en esa acción existía, o sea, depende de la buena fe del poseedor o la mala fe. Por ejemplo, en la buena fe creo que había visto algo sobre que si él había hecho, o sea, si tenía frutos consumidos o algo así, podían ser suyos si había actuado en buena fe. Pero en caso contrario, no, debió devolverlos o algo así. No sé si me estoy confundiendo o si es correcto esa teoría. Bueno. A ver, no sé. Ahí había justo hablado el autor, justo comentaba sobre cuando se probaba esta condición de propietario, había el demandado, justo cuando hay un término de un juicio, por ejemplo, ¿no? Sí, el demandado debía entregar los frutos y accesorios que se había producido e indemnizar, ¿no? Los daños como tal sufridos que habían ocasionado en este lugar, que era propiedad de otra persona. Eso surgía más que nada cuando se daba, pues, esta lucha, ¿no? Para ver quién es el propietario realmente. Y ya el demandado sí, cumplía con resarcir los daños causados y otorgarle los frutos otorgados, ¿no? Que se ganaron. Pero sí, para poder entender más que nada este procedimiento en general de la acción reivindicatoria, el juez invitaba al demandado a restituir como tal la cosa, y si este se negaba, se le condenaba a pagar el valor del objeto en dinero. Y ya bueno, ese es el caso cuando se daba posteriormente ello, ¿no? Pero el demandado, como tú indicas, no debía únicamente devolver la cosa, sino también debía devolver los frutos accesorios y también pagar por los daños sufridos por la cosa durante la posesión. Pues sí, estaba justo el tema del poseedor de buena fe, que el poseedor de buena fe podía quedarse con los frutos ya consumidos, pero el poseedor de mala fe sí debía restituir el valor de los frutos consumidos y devolver los restantes. No sé si se llegó a entender, pero lo que indicas está bien. Está este poseedor de buena fe, quien se quedaba con los frutos, y el poseedor de mala fe, quien tenía que devolverlos. Ok, muchas gracias. Ya. Okay, ya. Luego la acción negatoria. En este caso, la acción negatoria se hablaba de que para declarar que no existían gravámenes o como tal, había un dueño que decía, sabes que esta persona o este predio no tiene gravámenes, no tiene ninguna limitación legal. Ponía su acción negatoria sobre la cosa, ¿no? Y ya luego la acción publiciana, que era una acción pretoria que utilizaba una ficción legal. O sea, ahí fingía el pretor que había pasado el tiempo establecido por ley para la usucapión, para proteger al poseedor de buena fe que aún no era dueño como tal, ¿no? Y pues se pasaba a ser propietario. Siguiente, por favor. Chicos, si necesitan que repita algún concepto, que no se está entendiendo, me comentan. Mica, por favor, vuelve a explicar este punto, vuelve a consultar. Sí, Isabel. Disculpa, entonces quiero definir algo entre diferencia de propiedad y poseedor, porque creo que me había quedado un poco confuso. Entonces, podemos decir que poseedor es aquel que tiene la capacidad jurídica acerca de la cosa. El propietario es el que tiene la capacidad jurídica acerca del objeto, la cosa. Y el poseedor es aquel que tiene la capacidad de hecho sobre el objeto. El poseedor puede ser propietario siempre y cuando tenga la capacidad jurídica. Por ejemplo, estaba leyendo y un ejemplo que vi en el libro era acerca sobre, por ejemplo, yo tengo una casa, ¿no? Pero si yo soy dueño de la casa, pero vamos que yo alquilo el segundo piso, soy propietario, pero no soy poseedor porque no vivo ahí. Algo así. Claro. No sería poseedor del segundo piso. Sí se entiende el concepto. Pues sí, para diferenciar primordialmente la posesión y propiedad, pues sí, esta posesión más que nada está lo fáctico, el de hecho. Yo, pues, poder tener algo directamente, materialmente. Pero la propiedad ya acá hay un título, ¿no? Hay un título, algo que sustenta que yo soy propietario de cierta cosa, que quizá no estoy poseyendo el bien, pero yo soy propietario de esto me pertenece, aunque no lo posea. No sé si llego a comprender. Isabel. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Se logra entender la diferencia entre propiedad y posesión? Sí, muchas gracias. Solo quería confirmar si lo había entendido bien para poder responder bien en el examen. No, está bien, no te preocupes. Ok.
pasemos al capítulo 4. Y vamos a ir avanzando porque faltan capítulos más. Y ya son las 10:30. Ok. A ver. Pasamos al capítulo 4, que justo habla sobre los modos de adquisición de la propiedad. Más que nada, este capítulo se centra en explicar los modos de adquirirla en el derecho romano, o sea, los diferentes caminos en los que uno podía convertirse dueño de algo, ¿no? Aquí se clasifica entre dos grandes grupos, los originarios y los derivados, o derivativos, disculpe. En este caso, los modos originarios son aquellos en los que no interviene otra persona que te pase como tal la propiedad, ¿no? O sea, lo que adquieres no es de nadie o es directamente de la naturaleza. Y en este caso, los derivativos, adquieres la propiedad de alguien que era dueño antes que tú, si se le logra entender. Ahí lo especifiqué mejor con dibujitos para que lo puedan entender. Cuando uno se tiene un modo originario, yo, por ejemplo, estoy caminando y digo, ¿saben qué? Encontré esa cartuchera. Perfecto. Ahora es mi cartuchera. Un modo originario para adquirir la propiedad. Y no le pertenece a nadie, ¿no? Pero en este caso, ¿qué sucede cuando es un modo derivativo? Pues alguien me vende la cartuchera. ¿Se logra entender? Pasemos a la siguiente, por favor. Ya. Pues acá hay distintos modos originarios para poder adquirir la propiedad. Aquí se tiene primero la ocupación, que es la inicial, la típica, la que siempre menciona. Tiene 3 requisitos. El apoderarse de algo que no tiene dueño con la intención de hacerlo propio. Está el apoderamiento, que no tenga dueño, el res nullius, y que la intención es que sea propio. Estos son los 3 requisitos clave para poder decir, ¿sabes qué? Yo he ocupado algo. O sea, cuando yo quiero ocupar mi cartuchera, yo quiero apoderarme de esta cartuchera, quiero hacerla mía, y no tiene dueño, ¿no? Es una cartuchera que no tiene dueño. Ya luego el tesoro, ellos mencionan el descubrimiento fortuito de encontrar dinero. Hay una regla, en este caso era si lo encontrabas en tu terreno, era tuyo. Y si lo encontrabas por casualidad en terreno ajeno público, se repartía la mitad con el dueño del suelo. Esa era una regla que estaba en el derecho romano. No es como tal clave para la lectura, pero es una regla que estaba ahí, ¿no? Y la accesión. Esto ocurría con una cosa accesoria, se unía una principal de forma inseparable. Habían 3 tipos: la mueble a mueble, la mueble a inmueble y la inmueble a inmueble. Para no confundirlos, porque puede llegar a ser un poco confuso, por ejemplo, de mueble a inmueble, o la inmueble a inmueble, por ejemplo, cuando había un cambio en la tierra por algún movimiento de los ríos, había algún tipo de aluvión o abulsión y cambiaba mi terreno, cambiaba mi casa. O por ejemplo, cuando se trata de mueble a mueble, como el tinte que se une a una tela, ¿no? O una pintura sobre un lienzo. Esta pintura se une al lienzo. Accesión. Ocurre con una causa accesoria, se une una principal. La pintura y el lienzo. Son ejemplos que podría dar. Ya luego se diferencia de la especificación. ¿Por qué? Porque era transformar una materia ajena en un objeto nuevo. O sea, no era lo mismo que la accesión, porque la accesión se ocurría cuando había una cosa accesoria y una principal, y esto se volvía inseparable, pero la especificación transformaba completamente este objeto. Por ejemplo, el vino, hacerlo con uvas de otro. Ya no era el mismo vino, era otro vino. O una estatua con otro mármol, o sea, cambiaba, ¿no? sus componentes químicos. Ya posterior, la adquisición de frutos, que el dueño de una cosa se hacía dueño de lo que ésta produce, ya sean frutos naturales o frutos civiles, ¿no? Los que provenían de los derechos. Rentas de alquileres, intereses bancarios, etc. Siguiente, por favor. Micaela, ¿Sí? una pregunta. En la accesión, o sea, cuando tú dices si es que alguien pintaba en un lienzo, entonces la pintura se unía al lienzo. Si es que alguien más pintaba la pintura en un lienzo de otra persona, eso hacía que, incluso si es que la otra persona haya sido propiedad intelectual de la pintura, aún así le pertenezca al dueño del lienzo. El término de propiedad intelectual, por lo que
tengo entendido, no está muy desarrollado en el término de derecho romano. Sin embargo, es una buena pregunta. En lo personal diría de que, o sea, como este modo de adquirir la propiedad, en lo personal yo diría de que el tinte se unía a este lienzo que le pertenece a otra persona. No era propietario como tal, porque la propiedad, si estamos hablando del principal, sería de la otra persona, pero el tinte sería suyo. Yo diría que lo que más, o sea, en mi opinión, lo que equivaldría más sería lo principal, ¿no? Que sería de la otra persona. Eso es según lo que yo opinaría. Ahí en la lectura, respecto a lo que acaba de comentar mi compañera, decía, hablaba de los sabinianos y los proculeyanos, que los sabinianos adjudicaban la propiedad al dueño del lienzo y los proculeyanos al dueño a la persona que había hecho el trabajo, digamos, con el objeto. Sí, esa es muy buena acotación, Adriana. En lo personal yo sí considero que es lo principal, como indica la doctrina. Sin embargo, ahí sí hay estas teorías, pero eso es, o sea, en la práctica no es como que alguien vaya a litigar por un lienzo, ¿no? No, pero se entiende el ello, ¿no? Sí, Isabel. Ana, mi mano se había quedado levantada y te la baja. No, ya, está bien. Ya la bajé. Abel, ¿tienes alguna consulta? Sí, quería consultar sobre si es que en ese caso que planteó la compañera se podría aplicar lo que plantea el derecho justinianeo en si el producto o el mueble, si es que quedaría o para el especificador o para el propietario. ¿Podrías repetir lo último, por favor? O sea, si es que en el ejemplo de la compañera, si es que la propiedad se definiría según el derecho justiniano, si es que la materia no puede llegar al estado primitivo, sería entonces del especificador, de quien hizo el trabajo. Pero en caso si pudiese volver a su estado primitivo, sería del propietario como tal. Sí, justo hay una parte que lo menciona, que el derecho justinianeo se concede en la propiedad al especificador, o sea, quien llegaba a ser, ¿no? Cuando no había una posibilidad como tal de que la materia pudiera regresar. Está bien, sí, buena acotación, a ver, creo que era acotación, correcto, no era consulta. Sí. Sí, está bien. Bien, chicos, qué bueno que estén leyendo, me emociona bastante. Justo pasamos a la siguiente, modos derivativos. Ok. Ya. Ahora sí pasamos a usucapión, esta figura muy, muy antigua. Primero, para recapitular, los modos derivativos eran las que la propiedad se basaba en una relación jurídica con el dueño anterior, y en este caso el usucapión. Sí, el derecho romano es muy bonito, pero es tan particularista que marea. Confirmo. Ahí, hoy en día se tienen algunos términos o unos conceptos distintos, sin embargo, por ejemplo, justo lo que voy a mencionar, a algunos les voy a pedir que lean acá, así que tengan los códigos civiles a la mano. La usucapión, adquirir la propiedad por haber poseído la cosa durante el tiempo previsto por la ley. En este caso se requería del corpus, el animus, la buena fe que supone el usucapiente y el justo título, que el motivo que justificaba el hecho posesorio. Eso se tenía en el derecho romano. Hoy en día hay modos de adquirirlo por usucapión de distintas maneras, ¿no? Por mala fe, sin tener su título, etc. Por ejemplo, ¿alguien me puede leer el artículo 950 del Código Civil? Yo. Nicole. Sí, ¿qué capítulo dijiste? El 950 del Código Civil. Yo lo tengo. Yo lo podría leer. Yo ya lo tengo aquí. Bueno, Nicole, si pudiera tenerlo. Si no, Sí lo tengo. Ah, ya, está bien. Okay. Es requisito de la usucapión de bien inmueble. La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Sí. Eso se tiene por hoy en día. ¿Alguien lo puede leer, por favor, el artículo 951? Yo. La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 2 años si hay buena fe y por 4 si no la hay. Sí, perfecto. En ese caso,
hoy en día el Código Civil regula estas dos formas de poder tener la prescripción adquisitiva de una propiedad inmueble y tanto como propiedad mueble, ¿no? De la usucapión por bien inmueble y bien mueble como tal. En estos tiempos del derecho romano, debía ser continuada durante el tiempo que señala la ley y debía ser ininterrumpida. Y eso también se aplica hoy en día, que esto debe ser continuado durante el tiempo que aplicaba la ley y debe ser ininterrumpida también hoy en día. A ver. Siguiente, por favor. Antoinette. Chicos, si tienen alguna consulta, si no, bajen su manito. Ya. Ya, luego. La emancipatio, acá hay otros dos modos de también adquirir la propiedad mediante un modo derivativo. El emancipatio era un ritual muy antiguo y solemne para cosas más importantes como tal. Era el antecedente principal de la compraventa. Ya luego fue avanzando durante el tiempo, donde en ese momento se necesitaba una persona, una persona, sus testigos, balanza, los metales. Luego ya fue evolucionando. La injure cessio, por otro lado, era este juicio ficticio ante el pretor, donde el comprador afirmaba que la cosa era suya y el vendedor no se oponía. Este era poco práctico y acabó desapareciendo. Y estos, bueno, son modos para adquirir la propiedad muy, muy brevemente. Pasamos a la siguiente, que esto es importante. Es la tradicio y la entrega, ¿no? A ver. Era el modo más común de hacer efectiva la cosa. El transmitente al adquiriente, ¿no? Requería de la voluntad de ambas partes para poder transmitir y adquirir. En los primeros tiempos se exigía que fuera necesariamente material, pero pronto se digitaliza y ya no existe el proceso corpóreo como tal. Ahí justo como está directamente en la PPT, requería la voluntad del que entrega y la voluntad del que recibe. No era un consentimiento mutuo. Y se adquiría la propiedad en ese caso, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Creo que pasamos al capítulo 5, que son los derechos de cosa ajena. Sí. Se ve a mi gatito. Aquí está. Hola. Está gordo. Se llama Pan. Sí, Mónica. Un saludo para tu gatito, cuídalo mucho. Ah, ya, muchas gracias. Sí, esa es la Pan. Es hermoso. Se llama Pan. Sí, sí, sí. Ahí mi inspiración para... Un gatito que se llame Queso. Va a ser pan con queso. Hola. Sí. Hola. Sí, esa Pan. Ella es la asistente. Ella también. Eso no cuenta como participación. A la que risa. No, esa es mi inspiración para hacer las diapositivas, chicos. Participación. Qué lindos. ¿Les parece bien si antes de entrar estos dos capítulos, que son los restantes, para poder explicarlos bien, de bien gatos con lanzas, les hacemos un pequeño break de 2 minutos para que puedan tomar agua, etcétera? Porque estamos yendo muy, muy rápido, creo, muy lento, no sé si está yendo bien. Ya, chicos, 10:40, regresamos. Oli. Chao.
Hola chicos, ¿qué tal? Panco. No, se llama pan. Se llama pan. Ahí está, perfecto. Sí, pan. Sí, como el pan, como la de Dragon Ball. Sí, bájenle puntos. Para no tener puntos. A su qué risa. Ya. No, ahí a mi gata siempre la molestan con que es gordita, todo eso. Y yo modo, ¿por qué son así? Pan francés. En chincha como el pan. ¡No! Terrible. Los gatos solos son los mejores. ¿Sí o no? Los gatos solos son los mejores. Ella me acompañó 9 años. A la malcriada que insultaba. Ay, qué graciosos. Ya, chicos, hay que regresar. Hay que regresar a la lectura para que podamos acabar con esto y ya luego entre otro asistente. Ahorita por mundo. Porque si vamos a terminar muy tarde, si no, y mañana tienen clase, tienen que trabajar, etcétera, me imagino. A ver, o tienen que levantarse temprano para hacer muchas cosas. Las fijas son lo que están en la diapositiva. Si otro asistente va a hacer una asesoría breve sobre el hecho de familia, igual, no, sí entiendo, es muy tarde, pero los asistentes no tenemos, o sea, aparte de los fines de semana, mucho tiempo como para hacer asesorías, por trabajo, etcétera. Sí, en todo caso, podría coordinar con él para ver si es posible postergarlo, pero no creo, chicos, porque hay una asesoría aparte, o le podría consultar, ¿no? Para ver, porque ambos trabajamos y se nos complica bastante. Igual manera, no creo que se pueda postergar, pero si alguien está grabando, ello, ¿no? Ya bueno, chicos, vamos a pasar, porque ya estamos con la hora, está muy tarde. Bueno, está bien. El capítulo 5 aborda este tema de los derechos reales en cosa ajena, y estos derechos permitían de que una persona ejerce un poder directo sobre un bien que no le pertenecía, ¿no? Limitando las facultades del dueño original. Justo como indica la diapositiva, era todo derecho real que consistía en un poder que una persona tiene. Bueno, el derecho real consiste en un poder que una persona tiene sobre una cosa, pero los derechos reales en cosa ajena eran los que permitían que otra persona ejerza un poder directo sobre un bien que pertenecía a otra persona. Y acá tenían dos características principales: el carácter erga omnes frente a terceros, justo lo que habíamos comentado, que el titular podía exigir que cualquier persona podía respetar su derecho, y la repersecutoriedad, que el derecho perseguía la cosa. Si el dueño vendía el bien, el nuevo propietario debía seguir respetando el derecho real que pesaba sobre él. Pasemos a la siguiente. ¿Alguien puede leer el artículo 1035 del Código Civil? Hugo. Yo podría leerlo. El artículo 1035 dice: la ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro, que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de este el ejercicio de alguno de sus derechos. Bien, muy bien, gracias, Hugo. Pues sí, a ver, eso sí puedes agrandar un poquito la diapositiva, Joshua, para que se pueda ver mejor. Esta captura, esa foto la he tomado de la clase de Derechos Reales del doctor Héctor Lama. En este caso, a ver, para poder explicar muy bien qué es la servidumbre o qué es la servidumbre de paso en este caso, ¿no? Que se está dando. Aquí se tiene dos fondos. Primero el uno, el fondo está pegado a la pista, y luego es el otro fondo, que no está pegado a la pista, pero está pegado directamente a otro, ¿no? Aquí, por ley, el fondo 2 debe pasar por la pista porque tiene que estar directamente ahí. Así que el fondo 1 le tiene que dar este derecho de servidumbre, o sea, de paso, para que él pueda pasar por esto y tenga acceso a esta pista. El 1 es el sirviente. ¿Por qué? Porque está sirviendo la otro, el derecho de paso que le da. Y el predominante es el segundo, aunque no parecería, ¿no? Porque el dominante podría entenderse de que es el que está pegado a la pista. Sin embargo, domina el derecho
que se tiene para poder pasar sobre el otro predio. No sé si se logró entender. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo podemos hacerlo mejor? De mejor manera para que puedan entender. Este es mi pista. Este vaso, por ejemplo, es no, esta cartuchera, por ejemplo, es el fondo que está pegado y voy a cerrar el auto, un segundito. Ya. Este fondo que está pegado y mi mano, por ejemplo, es el que está acá. Yo vivo aquí. Este es apego de otra persona y acá está la pista. Pero yo quiero acceder a la pista y no puedo acceder a la pista. ¿Qué sucede? Que en este caso, esta persona que es dueño de este bien, tiene que darme el derecho de servidumbre de paso para yo poder acceder a la pista. Este es el predio sirviente. ¿Por qué? Porque está sirviéndome a mí este derecho de paso, el derecho que yo domino de servidumbre de paso para yo poder pasar por su predio y yo entrar por la pista. Justo como se menciona ahí, uno de los, el artículo 1035 del Código Civil, la ley del propietario de un predio puede imponerle gravámenes de un beneficio a otro, en general, para que, bueno, ya, para mejor leerlo directamente de acá, porque puede llegar a ser un poco confuso. Es un derecho sobre un terreno ajeno, porque este terreno no es mío, ¿no? No es mío. Es un derecho sobre un terreno ajeno en beneficio de otro terreno. Este terreno ajeno me está beneficiando a mí en el sentido de que me está otorgando ese servidumbre de paso para yo pasar por su predio y yo pueda tener acceso a esta pista. ¿Se me logró entender ahí? O quizá puedo llegar a volver a explicar. Podría ser algo así. Por ejemplo, hay chakras y hay una chakra en el medio. Pongamos un terreno en el medio. Entonces, yo para poder entrar a esa chakra, entonces tendría que pedirle al que está primero delante de la chakra para yo poder pasar por ella, ¿no? Y poder ir al terreno. Claro, otorgarme, sí. Claro, o sea, él me lo otorga el permiso y yo puedo pasar. Claro. Bueno, se inscribe ahí el derecho de servidumbre de paso, en registros públicos y yo puedo pasar, ¿no? Esta siempre Claro, es... ¿Sí? Claro, porque cuando yo conozco algo de la chacra, sí hay como que caminos en los mismos terrenos que colindan para que los propietarios ambos puedan usarlos. Se llama, creo que es bien común para que otras personas también puedan pasar. Porque como están bien pegadas, entonces necesitan como que un tipo de carretera, ¿no? Claro, ajá. Está bien, muy bien, Isabel. Sí. En este caso, bien, chicos, justo este derecho de servidumbre que hoy en día es muy usado en chacras, incluso en las mismas calles. Antoinette, ¿tienes alguna consulta? O si van a consultar algo, Nicole. Ah, ya, ok. Un segundito. Voy a poner las asesorías. Ya, ahora sí. Esta servidumbre, del derecho de servidumbre tiene orígenes muy, muy humildes. Fue para crear una relación entre dos fondos en los que uno serviría al otro con el fin de mejorar la productividad del primero. Esto fue, pero hoy en día es usado bastante. Ustedes mismos lo pueden ver. Gente que vive acá en provincia puede ejemplificarlo directamente desde sus experiencias. Sigamos con los principios y reglas fundamentales. Los principios y reglas de servidumbre. Si es que llega a hacer esta pregunta en el examen, no se preocupen, no coloquen los naming y resúas porque se va a complicar mucho, sino coloquen directamente lo que está, ¿no? Nadie tiene servidumbre sobre su propia cosa, no consiste en un hacer, porque entiendo que pueden llegar a ser bastante complicado aprenderse directamente eso, ¿no? Pero sí, primero, uno, nadie tiene servidumbre sobre su propia cosa. Si compras el terreno vecino, la servidumbre desaparece porque ya es dueño de todo. Eso en la primera, ¿no? Luego, no consiste en un hacer porque el dueño del fondo sirviente no tiene que trabajar para el dueño del fondo, sino que tiene que tolerar, que tiene que darle derecho de servidumbre como tal. O sea, aguanta que tú pases o
que vayas a sacar agua, por ejemplo. No como tal que hagas algo. O sea, no puedes obligarle a esta persona que tiene el fondo sirviente para hacer algo a tu favor, ¿no? Luego se sigue. No se puede constituir una servidumbre sobre otra, ya que las servidumbres se constituyen sobre cosas. O sea, yo no puedo tener la servidumbre en la servidumbre. Eso no va. Luego, las vecinitas, los periodos vinculados por servidumbre deben ser vecinos. Luego ya posteriormente se permitió que sean suficientemente próximos. Ya. Siguiente. Los principios y reglas de la servidumbre. Sigamos con lo esto. La servidumbre debe proporcionar utilidad al fondo dominante. Debe servir para mejorar el terreno y no solamente para que sea un capricho personal del dueño. Luego, debe ser indivisible. ¿Alguien me puede leer el artículo 1038 del Código Civil, Shirley? Sí, artículo 1038, indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles. Por consiguiente, la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del sirviente. Muy bien. Y respecto a la inalienabilidad, la servidumbre es inalienable al predio que sirve y al que grava. Y luego, posteriormente, el ejercicio de la servidumbre se debe sujetar a los límites de estricta necesidad. No uno tiene ese uso civilizado, debes usar tu derecho molestando lo menos posible al vecino que hay, ¿no? ¿Lucero? ¿Sí? Ok, sigamos. Ahí en la lectura se mencionan los tipos de servidumbres, defensas, etc. Sin embargo, por términos más que nada de tiempo, vamos a pasar directamente al usufructo, porque es una lectura un poco larga y con muchos conceptos. Ya. ¿Sí, Ana Paula? No tengo ninguna disculpa, eso me pasó. Ah, ya, ok. ¿Alguien puede leerme el artículo 999 del Código Civil? Yo. ¿Estela? Yo, sí. El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo los dispuestos en los artículos 1018 a 1020. Perfecto. Sí, el usufructo es el derecho a usar y disfrutar de cosas de otra persona, dejando a salvo su esencia o sustancia. En este caso, en la relación hay dos sujetos, el usufructuario, quien usa y se queda con los frutos, y el nudo propietario, el dueño que está desnudo de sus facultades porque no puede usar su bien como tal. En este caso, el usufructuario debe cuidar la cosa como si fuera el pater familias, pagar los impuestos y prestar garantía, etc. Y ello. ¿Sí, Carlos? Ah, ya, ok. Tiene un origen muy curioso. Se creó para que las viudas pudieran seguir viviendo con los bienes del marido si ser una heredera legal. Así protegían el patrimonio para los hijos. Pero hoy en día sí tenemos en cuenta de que esto no es así, puesto que las esposas o los cónyuges sí llegan a ser herederos forzosos de cuando fallecen, ¿no? En general el marido. Por ejemplo, para dar un breve ejemplo sobre el tema de usufructo. Si tú tienes el usufructo de un rebaño, puedes quedarte con la leche y con la lana, pero si se muere una oveja, tú debes reponerla con las crías nuevas para poder mantener el número original. Eso es un ejemplo muy breve sobre el usufructo. Pasamos a uso de habitación. Son versiones más limitadas del usufructo. Está el uso, el que permite usar una cosa ajena solamente para las necesidades básicas del usufructuario y su familia. Ustedes dirían, pero ¿cuál es la diferencia, no? El cambio del uso al usufructuario. Pues en el uso, en el usufructo, uno puede usar y disfrutar las cosas de otra persona, dejando hacer uso de su esencia, sustancia, pero en el uso como tal, uno puede usar la cosa ajena solamente para una necesidad básica del sujeto y su familia. En este caso originalmente no tiene este derecho a vender los frutos. ¿Sí, Mónica? Voy a poner un ejemplo a ver si me estoy confundiendo o no. El uso sería, por ejemplo, ya yo soy el jefe de una familia y voy uso el usus para agarrar leche
para darle a mi familia. ¿Eso sería un usus? Podría ser un buen ejemplo. Yo diría que sí, yo diría que sí. Es un buen ejemplo, porque no se está como tal, o sea, bueno, es que hay una amplitud de conceptos en el derecho romano. Ahorita mismo un ejemplo para el usus, déjame ver si encuentro el botón. No podría brindarlo, pero se acerca. Yo creería que se acercaría al concepto este de uso, porque el usufructo más bien es yo poder usar y disfrutar este bien y de los frutos que también tenga, ¿no? Sin embargo, el uso más que nada como una necesidad. Yo diría que sí. Originalmente no tiene derecho a vender como tal la leche, sino únicamente a satisfacer las necesidades del usuario y su familia. Yo diría que sí. Y ya luego la habitación es una versión más limitada del usufructo. Está este derecho a ocupar habitaciones de una cosa ajena, a diferencia del uso, en el derecho romano sí se podía arrendar a otro para a ganar dinero. Hay una diferencia clave, ¿no? Ahí sí se podía usar, se podía disfrutar algunos frutos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ir acabando ya para entrar con el siguiente capítulo. Ok. El enfiteusis y la superficie. Enfiteusis es un término muy antiguo, pero lo menciono porque para diferenciarlo completamente de la superficie. El enfiteusis es el pleno goce de un terreno agrícola ajeno a cambio de pagar una renta anual. Es muy parecido como para pagar algo cuotas, podría decir. En este caso, el titular podía vender su derecho, pero debía avisar al dueño por si quería comprarlo primero. Es un concepto muy antiguo. En cambio, la superficie es el derecho sobre lo construido en un suelo ajeno. No es como, o sea, como tal no es, se diferencia en esto, porque sí se pagaba una cantidad, pero si no se pagaba esta cantidad, el derecho no se perdía automáticamente, sino se suspendía hasta que se pague. Esa era la diferencia. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer el artículo 1030? Yo. Jessica, justo Jessica levanta la manito. Jessica, Nico. Sí, puede constituirse el derecho de la superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción de la propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, rebosando su valor, salvo pacto distinto. Gracias. Sí, muy bien. En este caso, la superficie era la finalidad inicialmente, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, era proporcionar al superficiario un derecho a la construcción, en este caso no. Pero no hay otros casos, por ejemplo, de que hay un derecho al vuelo, o derecho simplemente a estar lo que está arriba del suelo ajeno, ¿no? Sobre lo construido del suelo ajeno. Antoinette, ¿tienes alguna consulta? Bueno, no, pero en realidad quería sugerir tal vez que a la hora de las participaciones, no sé si se podría hacer o tomar en cuenta el orden en que se levantan las manos, tal vez para que también podamos tener la oportunidad de participar todos. Ya, claro, sí. En ese caso, Charlene, ¿sí me podrías ayudar con ello normal para que todos puedan participar? Gracias. Sí. No te preocupes, Antonio. Muchas gracias más bien por la sugerencia. Muchas gracias, Charlene. Sí. Ahí yo te consulto, porque me sale a mí de nada y yo digo el primero que aparece. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Justicia. Ya. Chicos, disculpen por ello. Mi hermana es como cosita de BTS y todo eso. Ya. A ver. Sí, perdón. Cada nuevo, sí, ya cantaron Wings, chicas, las entiendo completamente. Ya, ahora sí, terminemos rápido, por favor. La debe entender. A ver. Sí. Ya. Pasemos al capítulo 6.
En este caso se hablaba sobre los derechos reales de garantía. La prenda, confirmo para no sufrir, la prenda también estaba regulada en su momento, pero luego fue derogado. Si alguien puede abrir su código civil, acá no lean, no se preocupen, pero si pueden ver su código civil, pueden ver de que el artículo 1055, 1090 se encuentran derogados. Pues sí, en este caso, después le podría precisar ello, sin embargo, ahorita mismo no tengo el dato para poder precisarlo porque están derogados, pero se encuentran derogados. La prenda se define como una cosa mueble que se sujeta a la seguridad de una deuda, y en esta cosa, el deudor entregaba al acreedor la posesión de una cosa, aunque el deudor mantenía la propiedad de la misma. O sea, en este caso, si yo quería, por ejemplo, hacer uso de este concepto jurídico, yo le tenía que otorgar esto a otra persona, se traspasaba materialmente. Sin embargo, en la hipoteca, si bajamos a la siguiente, por favor. Si pasamos a la hipoteca es un derecho real que grava bienes para responder por una obligación dineraria, con la característica esencial de que no requiere el desplazamiento de la posesión. En este caso, la hipoteca se encuentra regulada en el artículo 1097. ¿Alguien lo puede leer? Sherry, si me puedes indicar quién está primerita, por favor. Alexandra Montero. Ya, Alexandra. Definición. Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Muchas gracias. Esta hipoteca surgió en los arrendamientos rústicos, donde el colono garantizaba la renta con sus instrumentos de labranza. Pues sí, se caía sobre costos corporales o futuras, como cosechas, etc. O derechos reales, servidumbre, créditos incluso sobre un patrimonio. Aquí la diferencia es que, como tal, para que puedan tener la idea de la diferencia entre prenda e hipoteca, la hipoteca no requería el desplazamiento de la posesión. Yo podía hipotecar esto en mi cartuchera, pero yo puedo seguir eso en mi cartuchera. Sin embargo, si yo daba como prenda mi cartuchera, sí tenía que pasarlo, ¿no? Para poder otorgar lo que me quisiera dar la persona que pues, adquiere mi cartuchera. No sé si logró entenderse. La hipoteca no se desplaza de posesión. Sin embargo, en la prenda sí. Hay tipos de hipoteca, las que son las tácitas, como el Monopoly. Es un buen ejemplo. Las tácitas se consideraban pactadas automáticamente en ciertos contratos, y las legales que eran establecidas por las normas. Sí, en ese caso, por ejemplo, el fisco sobre bienes del contribuyente, lo de la mujer sobre el patrimonio del marido, o quien prestaba dinero para poder reparar un edificio, ¿no? Estaba establecido por ley. Bueno, chicos, eso es todo por mi parte. No sé si tienen alguna consulta. No, ¿por qué? ¿Sí, Alexandra? Sí, disculpa, es que hace rato levanté la mano, y era para otra cosa en sí. Acerca de la enfiteusis, perdón, ¿eso se constituye como una venta o es un arrendamiento? No entendí muy bien, sinceramente. Ok, a ver, justo en la lectura se menciona que es como tal un antecedente de la compraventa. Sí, Antonio. Ok. No, chicos. A ver, si no, pueden hacer diversas consultas acá para que puedan participar también. O si quieren repetir algún concepto, etc. La anfiteusis no era una venta como tal en sentido estricto, y tiene una naturaleza mucho de arrendamiento, porque sí, se está diciendo como que se está pagando por cuotas a algo, etc. El arrendamiento tenía otro inicio. Ahorita mismo no recuerdo muy bien el concepto ni la palabra, pero no tenía como tal ese antecedente de la enfiteusis. Pero sí, a diferencia de una venta, donde solamente se pagaba una vez, en la enfiteusis se tenía que abonar un canon, ¿no? Se tenía que abonar un precio. Y esa es la diferencia, ¿no? Yo podría decir que es una combinación entre ambas. O sea, es el antecedente de la compraventa, pero la compraventa también tiene su
cierto parecido con el arrendamiento. Son distintos conceptos, sin embargo está bien la observación que has hecho. No sé si se pudo llegar a entender, o sea, el arrendamiento, si tiene naturaleza, a mí pareciera arrendamiento, pero no tiene un origen como el arrendamiento. Alexandra. Sí, entonces sería más como un poco de cada uno, por así decirlo. Claro, sí, porque el arrendamiento tiene otro origen, sin embargo, el anfiteusis sí tiene estas características parecidas, ¿no? Ya, gracias, Micaela. Sí. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Brittany? Hola Micaela, buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto al usufructo. Lo que pasa es de que quería saber si es que había un precedente sobre el delito de abigeato y si alguna u otra manera podría estar relacionada o si está contenida dentro del derecho romano como usufructo o es quizá otro concepto apartado que lo tomaron de otra manera. Eso es lo que me gustaría saber. O sea, si el usufructo está relacionado con el abigeato, sí. Sí. Eso. Pues, o sea, a ver, para definir como tal el usufructo, es que no se menciona explícitamente esto en la lectura, pero entiendo el delito del abigeato del robo como tal del ganado. Hay una diferencia ahí. No te podría brindar una respuesta ahorita, tendría que checar eso, porque ahorita para poder checar mis apuntes, pero si no te parece mejor, te brindo la respuesta luego, porque sí, este delito, sí, mejor, está bien, Brittany, no te preocupes. ¿Sí, Fabiola? Buenas noches. Tenía una pregunta acerca en un principio de la servidumbre, acerca de la parte de inicio servitus, servitutis, ese non potest. No sabría si me podría hacer un ejemplo, porque no entendí realmente ese concepto. Claro, a ver, justo en la parte de la lectura que menciona sobre el tema de los principios de la servidumbre, justo en la parte esta de que menciona de la servitutis esse non potest, o sea, a ver, en este caso, yo no puedo hacer una servidumbre sobre una servidumbre, no sé si se logra entender. Las servidumbres, eso es más que nada, es un término, se podría decir, de conceptual, pero la servidumbre siempre se va a hacer sobre una cosa. O sea, yo no puedo hacer una servidumbre sobre una servidumbre. No sé si se logra entender. O sea, es como que un concepto sobre otro concepto, ¿me entiendes? No, la servidumbre siempre va a ser sobre una cosa, y una servidumbre no es una cosa, es un derecho de servidumbre. No sé si se logra entender eso. Fabiola. No, siento que no lo entiendo. A ver, por ejemplo, la servidumbre se puede constituir sobre un predio, ¿ya? Yo no puedo, ese es el término de la servidumbre, ¿no? A ver, para poder ponerlo bien. Imagina, por ejemplo, que tienes un vecino y tiene una servidumbre de paso sobre la finca sobre otro vecino, ¿no? O sea, tiene derecho a pasar sobre su finca, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tú quieres pasar sobre esa misma finca, pero no puedes pedir una servidumbre de paso sobre el paso que tiene ese derecho que tiene el otro. Es que es un poco complicado de explicar, pero yo no puedo, por ejemplo, tener una servidumbre sobre otra servidumbre, sino solamente yo puedo tener mi servidumbre sobre una cosa. O sea, no puede haber una servidumbre de servidumbre, sino servidumbre de cosa. Eso es más que nada lo que se tiene. Claro, la servidumbre no puede ser sobre otra, sino únicamente sobre una cosa, sobre un fondo, sobre eso. Es un poco complicado de entender, pero no como se podría decir que no se puede prestar servidumbres, sino la servidumbre que yo tengo
No puede ser sobre, tiene que ser siempre sobre una cosa, no puede ser sobre otra. No puedo prestarme una servidumbre, por ejemplo. No sé si logra entenderse. O sea, no se tiene que pedir a la persona que está usando ese derecho de servidumbre, sino al propietario en sí. Claro, ajá, claro. O sea, se tiene que, no puedes que, pero te estoy anotando, ok. No es como que yo pudiera pedirle a otra persona que tiene un derecho de servidumbre, oye, ¿me puedes dar tu derecho de servidumbre? Yo tengo un derecho de servidumbre sobre tu derecho de servidumbre. No, yo tengo que tener el derecho de servidumbre sobre el propio. No sé si se logra entender ahora sí. Sí, yo lo entendí, muchas gracias. Está bien. ¿Carlos? Sí, hola, Micaela. Tenía una consulta más que todo con respecto a la prenda. No, bueno, leyendo la lectura no me quedó muy claro cuando el tiempo se logra vencer, ¿no? Yo tengo el derecho a vender la prenda. ¿Qué sucedía en caso de que la prenda, el objeto, la cosa en sí, valía más que la misma deuda, ¿no? Eso no me quedó muy claro. Había una solución a eso. Ah, ya, ok, entiendo. A ver, para que vayamos a esta parte. Justito, la prenda. Justo sí, ahí mencionan ahí una parte, ¿no? Había un derecho, a ver, un segundito. Justo hay una parte ahí que hablaba sobre eso. No sé si te refieres a la parte justo que menciona de que cuando se vence este plazo, o sea, si el derecho se ejecuta como tal cuando el crédito no ha sido satisfecho y se vence el plazo, o sea, el precio de la venta supera el importe, que como tal de la deuda que hay, ¿no? El acreedor debe entregar como tal el remanente al deudor. En ese caso, sí es lo que te estás refiriendo, creo. Eso sí está bien, está dentro de la lectura. Sí, sí es. Ah, ya, está bien. Te voy a anotar un segundito. Ya. ¿Quién sigue? Disculpe. ¿Jessica? Sí, igual que la anterior compañera, tengo unas dudas sobre las partes de principios, más que nada con el nemini res. En esa dice que si el dueño del fondo dominante compra un fondo sirviente, la servidumbre se extingue en sí por confusión, pero mi duda es que si después ese propietario decide vender una de esas fincas que sean hecho en la venta nuevamente, entonces esa servidumbre revive automáticamente o tiene que constituirse desde cero. Esa parte no la había entendido, ¿no? ¿Te refieres a la de no se puede constituir una servidumbre sobre otra? ¿Eso se está refiriendo? Sí, sí, la primera que mencioné. Ah, ya. Es que el término o sea, del principio como tal, se refiere únicamente a esto de que no se puede constituir una servidumbre sobre otra servidumbre. Eso es una regla. No es que se pueda, no es que haya un plazo que se caduca esto, sino que directamente no hay una regla y, bueno, más principio regla, por eso se llama, de que no se puede constituir una servidumbre sobre otra. Eso es básicamente la regla. No hay otra, no admite otro supuesto, ¿no? No sé si se entendió. Sí, eso es lo que pensaba, que también si para casos especiales también no se podía tomar en cuenta eso. Sí, en el derecho romano no, o sea, ellos eran muy rigurosos con sus leyes, con sus reglas. Muy pocamente se flexibilizaban, pero este tema del servidumbre sobre otra sí, no es una regla como tal, no se podía tener una servidumbre sobre otra. Eso sí, hasta hoy en día también se ve ello. Gracias. Okay. Siguiente, ¿quién tiene una consulta? Yo tengo una consulta con respecto al usufructo. Hay una parte en la lectura donde menciona que en caso el marido muriera, la esposa podía adquirir, usar quizás no posesión, pero gozar de los productos o bienes que tuviera el marido en vida para que se siga manteniendo su estilo de vida. Y la parte que yo no entendí muy bien era cuándo terminaba de darse esto, si era con la muerte de la esposa o cuando se lo quitaran, porque creo que también mencionaba algo que no se podía
dar o quitar con causa de muerte o algo así que estaba en latín, porque se suponía que era, y también eso la esposa lo podía aprovechar, pero a la vez tenía que darle un mantenimiento sin que perjudicara de manera futura a los hijos. Pero no entendí bien en qué caso se le podía quitar o no. Ah, Es ya. que mencionó de muerte. Sí, estos justos son los orígenes. Muchas gracias, Joshua, por estar pasando diapositivas. Estos justos son los orígenes que se da de cómo inicia este usufructo, ¿no? El origen mismo es cuando, o sea, hoy en día se tiene en cuenta este derecho sucesorio, que no se tiene esta figura, ¿no? Porque los bienes, en general, un heredero forzoso llega a ser como tal el cónyuge y los hijos, pero en ese momento ellos querían proteger, si se toma en cuenta, ¿no? Las mujeres ahí no se les tenía en cuenta a ellas bastante, por mismo hecho de que eran mujeres en Roma, y se quería proteger ese patrimonio de los hijos. Por tanto, ellas podían disponer y gozar de estos frutos de la que tenía el marido. Y te refieres a cuando terminaba de darse, o sea, si con la muerte de la esposa o si se acababan ellos, ¿no? O sea, ella podía usar los bienes, ella podía usarlos en ese caso. La lectura, no sé, creo que no la menciona muy bien. Pasar diapositivas, cuéntame por si pasa. La lectura no sé si la menciona específicamente, creo que no, pero en ese caso se entiende que este derecho no era temporal, sino temporal, al menos para las mujeres, las viudas. Ah, entonces era algo temporal. Muy bien, gracias, Miguelina. María Fernanda, ¿correcto? Sí. Gracias. María Fernanda, que disculpas que no veo bien tu nombre. García Saldívar. Ya. Ya. Siguiente, por favor. Buenas noches. Sí, Sara. Sí, quería preguntarle acerca de la traditio. Si realmente es que se considera como modo de adquirir la propiedad más flexible que la emancipatio en sí. Ah, ya. Es que la emancipatio tenía estos requisitos formales. Era o sea, tenía requisitos más formales, etcétera. Sin embargo, más una solemnidad, es un ritual muy antiguo. Sin embargo, sí, sin embargo, en la entrega de la traditio, yo podía transmitirle a esta persona otra cosa y no es como que un ritual, etcétera, ¿no? Sino simplemente se entregaba y pues había un acuerdo entre las partes. Eso es lo que había. ¿Se logra entender? Sí, muchísimas gracias. Ok. Sí, siguiente. Buenas noches. Una consulta acerca de la posesión. Se menciona el animus y el corpus como requisito para tenerla. Sin embargo, también pues esa se pierde si se pierde, perdón. Si no se tiene ambas, pues se pierde. También hay excepciones en donde se menciona que el animus, pues como requisito, como que el animal se va y regresa, pero también hay otros ejemplos. ¿Podrías repetir justo antes? Porque acaban de entrar y no puedo escuchar bien. Disculpe. Sí, claro. Se menciona también pues el animus y el corpus como requisito para tener la posesión. Y si no se tiene ambas, pues se pierde. Sin embargo, hay excepciones en donde solo se menciona el animus como requisito. Como que el animal se va pero regresa. Sin embargo, hay otros, o sea, otros ejemplos. O sea, de que sí hay otros ejemplos, eso sí, son en sentido más amplios. Ahorita te podría dar uno, pero no es una excepción única, ¿me entiendes? Lo de los animales, no es una excepción única. Justo tengo otros ejemplos en mis apuntes, pero ahorita mismo no te lo podría precisar, pero no es una excepción única, no sé si se logra entender. O sea, no solamente sucedía con los animales, sino también puede suceder con otras cosas. No sé si se entendió. Fernanda. Sí, gracias. Ok. Wilber. Sí, buenas noches. Micaela, una consulta. ¿Por qué el derecho de habitación prohíbe obtener ganancias del bien a diferencia del usufructo? ¿Por qué el derecho de habitación prohíbe? Ya. Bueno, esa es una pregunta más directamente que no está, o sea, no es, entiendo la consulta, que no es directamente de la lectura. A ver, el derecho del usufructo o de uso, disculpa, porque ahí hay una diferencia, ¿no? De uso,
o usufructo. O sea, del derecho de habitación a diferencia del usufructo. Ajá. Ya. El uso sí el que mencionaba, ¿no? De que no se podía vender, pero en la habitación sí se podía. Pero si estás hablando del usufructo, en este caso sí yo podía disfrutar de los bienes. En un inicio no se podía enajenar de estos, pero ya posteriormente sí se pudo. La diferencia es porque son conceptos distintos. O sea, está como que más limitado a la habitación. Se podría decir que tipos de usufructo. Está más limitado. Es la limitación. Ok, Eso no. gracias. Ok, sí. ¿Fabiola? Sí, buenas noches. Mi consulta era sobre el iun iuri cesio, que era la sesión ante el pretor. Lo que no entendí más o menos es que se basa supuestamente en una simulación de entregar un objeto a otra persona y simplemente se puede decir que el demandado, o sea, el que va a entregar o algo así, solo acepta y entonces el pretor hace la cesión de una persona a otra, ¿no? Del bien. Esta clase de simulación realmente es así, o sea, como que no hay una negación o algo, simplemente es un ritual o no entendí muy bien esa parte. Ya. Sí, la injuria cesio era, o sea, era una simulación de un proceso judicial. Más que nada, sí, se hacía de esa forma. O sea, si es que se llegaba a poner, por ejemplo, una situación hipotética, ¿no? Se llegaba a poner, pues no se daba como tal la transmisión de propiedad. Pero la idea es que era un ritual. O sea, los romanos a veces tenían sus rituales, ¿no? Por ejemplo, era una simulación de un proceso ahí. Sí, era en sentido estricto, se podría decir que sí. Si no se ponía, pues se adquiría la propiedad de esa forma. Sí, era de esa forma. ¿Y cuál sería la diferencia entre este y el mancipatio? Ya. En este caso, la emancipatio siendo el principal antecedente de la compraventa, o sea, no era como tal un ritual ante el pretor, no sé si se logra entender, porque en ese caso, claro, ahí había, o sea, también que son diferentes etapas, sin embargo, en este caso, este era un juicio ficticio, en la emancipación no era un juicio ficticio, no era un proceso judicial simulado, sino directamente era un ritual en donde pues se otorgaba y había un metal aparte que se daba, ¿no? Para poder adquirir y pues otra persona ganar otra cosa sobre esta relación y intercambio de bienes que se daba. Ok, muchas gracias. Ok. Creo que ya no hay más ninguna duda, chicos. La asesoría ya lo haré coordinar con el asistente. Se va a pasar para mañana a las 10 o 10:30. En ese caso, para que ustedes puedan descansar, ya es muy tarde ya. Son las 11:23. Angelina. Sí, Micaela, una consulta respecto a los tipos de posesión. No me había quedado totalmente claro la posesión típica y la posesión civil. No sé si lo podrías volver a repetir, por favor. Sí, justito, esa es una consulta que llevó una otra compañera también. Si podrías subir, por favor, Joshua. Imagínate, te voy a colocar puntos también, porque muchas gracias, me has ayudado bastante. Ya. No va a haber recuperación, chicos. Ahí sí ya no. No. No, es que esta única vez así excepcional. No se preocupen que el examen sí no va a ser igual de hardcore que el primero, diría yo. Pero sí tiene que estudiar, ¿no? Yo diría que estudien mucho de diapositiva y también estudien directamente de Panasario. Pero también estudien directamente de la lectura. Porque la lectura investiguen con el código civil a la mano. Porque sí es clave, o sea, ustedes mismos han visto de que estos conceptos mismos se pongan acá, ¿no? Y se encuentran tipificados en el código. Si lo pueden ver de esa forma. Para responder la pregunta de la compañera, la posesión típica, con un pancito, posesión típica era la situación que se podía defender por interdictos. Sin embargo, la posesión civiles, esta tenía más una diferencia por su capión. Son conceptos distintos. Yo diría lo podría diferenciar porque la posesión típica se aplicaba para los interdictos y la sucapión para las posiciones civiles. Eso diría yo. Pero dentro de la lectura también los juristas se han como que bloqueado con ese concepto, porque no
no lo diferenciaba muy bien. Sin embargo, son diferentes posesiones referentes a diferentes mecanismos procesales que se dan. ¿Se entendió, Angelina? Angelina Araceli, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cuáles Ok. eran esos procedimientos que se daban y los diferenciaba entre sí? Ah, ya. La posición típica se podía defender por interdictos. Si podría bajar un poquito, por favor. Baja, baja, baja. Y bien, perfecto, ahí está. Que era el mecanismo procesal, que como tal no había se podría decir investigar el título que daba, sino directamente se defendía la posesión. Sin embargo, en la usucapión se defendía este derecho, se tenía más que nada previsto, no era como tal, no se defendía algo, ahí me confundí, disculpen. Sin embargo, la usucapión, yo podía adquirir la propiedad, no posesión, yo tenía la posesión, yo podía adquirir la propiedad de este bien por un plazo determinado de tiempo. O sea, son conceptos distintos. El interdicto, yo podía adquirir la posesión, no, disculpen, el interdicto, tenía un mecanismo procesal para poder defender mi posesión sobre cierto bien que tenía, ¿no? En cambio, para el usucapión, yo podía ser propietario del bien que yo estaba poseyendo, en el que yo no era propietario, pero yo, por haber pasado el término de tiempo, por tener un justo título, por tener buena fe, etcétera, yo puedo adquirir esta propiedad. ¿Se logra entender? Sí, Micaela, muchas gracias. Ok, está bien. Ya. Eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Joshua. ¿Sí, Gustavo? No, le di por error. Ah, ya, está bien. Sí, chicos, voy a pasar a diapositivas. A ver, un segundito. Voy a pasar a diapositivas. Ya. Pasar en QR. No, chicos, no. Voy a pasar. Si alguno no entiende algún concepto, normal me puede consultar. Muchas gracias, Joshua, por ayudarme con esto. Familia sí va a venir también. Mañana se da la asesoría a partir de las 10. Va a durar 20 minutos, 30 minutos. No va a ser tan larga como esta, porque es un más chiquito. Pero sí, estudian de las diapositivas y también estudian del Código Civil. Si no se logró, y de la lectura, ¿no? Claramente. Si no se logró entender un concepto, me comentan. Yo voy a estar respondiéndoles normal. Disculpa, Código Civil me confundí. La lectura. No, sí. Estamos en romano, chicos. Pero, como digo, pueden estudiarlo también. Ustedes ven conceptos acá, ven la diapositiva, ven donde dice el Código Civil, y ustedes pueden llegar a tener civil, ¿no? Vamos de frente a reales nomás. ¿Quién es este otro? Ya, chicos. Espinosa me va para esto. Ay, Espinosa. No, ok. Los entiendo. Yo también llego a la Espinosa. Gracias, Miku. Chao, chicos. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana con la otra asesoría. Chao, chicos. Chao, chicos. Qué lindos. Bye.